empezar esta mesa redonda que con el título Desafíos institucionales de la España actual, dentro de lo que es el Estado, la división de poderes y la organización territorial. Me acompañan en esta mesa y para mí es un honor moderarlos o coordinarlos. Francesc de Carreras, ahora luego a cada uno de ellos, conforme vaya interviniendo, los presentaré. Miriam González y Elisa de la Nuez. Y yo primero quiero hacer una introducción. Lo primero que quiero hacer es recordar a Aldo El Cese, que fue gran impulsor y presidente de la Asociación Sociedad Civil, que con tanto cariño y con tanta ilusión estaba preparando este 5º Congreso sobre la sociedad civil desde la Asociación Civil, muy ligada a la Fundación Independiente, y que ahora ha recogido el testigo Rafael Català, el nuevo presidente de la Fundación Independiente, y que ha impulsado pues la celebración de este 5º Congreso, que a la vista está, de momento ya está teniendo un gran éxito, por lo que tenemos oído hasta ahora y por la calidad de las personas que intervienen y que asisten. Bien, yo quería hacer también una loa a la democracia liberal a la que se ha hecho referencia Javier Gomá, implantada en la transición, que hago mía, porque hago mío también el espíritu del 78 y creo que hay que fomentarlo porque es el que ha procurado una mayor prosperidad en la historia de España. Ahora parece que estamos atravesando una época en la que, desgraciadamente, la deslegitimación y el desprestigio de las instituciones es manifiesta. No sabemos, hace un momento lo comentábamos, qué está pasando a nivel internacional, qué está pasando a nivel europeo, qué está pasando a nivel nacional, qué se está haciendo o qué no se está haciendo. La verdad, me preguntaban hace un momento para una red social que diera una palabra para definir el momento actual y he dicho inquietante. Inquietante, pero también he dicho que hay que ser optimistas para afrontar el futuro y creo que las entidades de la sociedad civil podemos contribuir muy intensamente a que esa inquietud que tenemos todos se supere y volvamos un poco a que las aguas vuelvan por sus cauces democráticos, que hay muchas veces ahora que están desbocadas en la realidad y también en la ilusión, ¿no? Bien, pues creo que todas las entidades de la sociedad civil no hemos de tratar en absoluto de suplantar o de deslegitimar a quienes legítimamente ostentan el poder político, pero sí colaborar. Para eso estamos, no para sustituir, pero sí para colaborar. Es una obligación que tenemos las entidades de la sociedad civil, pero también es una exigencia de los políticos, de quienes ostentan el poder, de atender a los planteamientos y a las propuestas que se hacen desde la sociedad civil. Eso es lo propio de una democracia no solo representativa, no se trata de sustituir a la democracia representativa, pero sí de profundizar un poco en los elementos de la democracia participativa. Bien, como digo, la mesa redonda es muy interesante, Estado, división de poderes y organización territorial. La primera persona que va a intervenir es Miriam González Durández, que nos va a hablar de la división de poderes, el tema más genérico de los 3 que se van a tratar. Francesc de Carreras nos hablará del Estado autonómico inacabado y Elisa de la Nuez nos hablará de la financiación autonómica. 3 temazos impresionantes para estar, ¿no? Para estar una mañana o un día entero hablando de ello. Miriam González, todos la conocéis, abogada especialista en Derecho de la Unión Europea. En estos momentos reside en California y trabaja en la firma internacional de abogados Cohen Gresser y anteriormente en otras destacadas firmas. Impulsa el proyecto desde 2013 Inspiring Girls, una organización que tiene como objetivo trabajar para ofrecer a las niñas otros modelos profesionales enfrentándose a los estereotipos de género. Ha sido miembro de Consejo de Administraciones de empresas muy importantes, Acciones, UBS,
y es colaboradora de medios de comunicación, es una persona con un gran atractivo personal. Fue conocida en España con motivo de que su marido, el político británico liberal Nick Clegg, asumiera el cargo de viceprimer ministro entre 2010 y 2015, cuando fue David Cameron el primer ministro. Lo conoció en Brujas, donde ambos estudiaban Derecho Europeo. Y ahora su marido es jefe de comunicación de Facebook y la familia reside en California. Y para acabar, digo, se dice que está tentada de crear un partido de centro en España. Ahí dejo la palabra. Cuando quieras, Miriam. Pues tengo que decir que lo único que has acertado en la presentación es precisamente en lo último. Porque ni vivo en California, ni mi marido está en Facebook, ni trabajo para Coengresser. O sea que... Ahí internet, para hablar de la separación de poderes. Internet me ha jugado una mala pasada, lo siento. Para centrarnos en la separación de poderes, ¿no? Que yo creo que hay que empezar siempre por lo más básico. La democracia no consiste simplemente en ir a votar a una urna. Eso no es lo que sustenta la democracia. Lo que sustenta la democracia es que haya límites al poder, límites a la tentación de abusar del poder y límites a la tentación siempre de la mayoría de arrasar con los derechos de la minoría. Pasamos un montón de tiempo en el país, en Europa y también a nivel internacional hablando de la crisis de la democracia. Y hablamos de esto como que es una cosa que nos viene del Espíritu Santo, que mira qué mala suerte que nos ha llegado en este momento histórico a nosotros. Pero hablamos muchísimo menos de por qué se está produciendo ese cuestionamiento por parte de algunos del sistema democrático. Y en mi opinión no es exclusivamente porque, que también hay un poco de eso, porque el sistema representativo tal y como le tenemos organizado se adapta mal en determinados momentos, es más lento que las decisiones tan rápidas que hay que tomar. Esto se ve muy claramente en Europa para engancharnos a ciertos cambios económicos que están ocurriendo con una rapidez enorme, sino también porque hemos dejado que haya una degradación del sistema democrático con abusos de poder, que esto se ve muy claramente en España y no solamente ahora, durante casi todas las décadas, ¿no?, del sistema democrático, una degradación de los controles del poder que hace que haya mucha gente que piensa que lo que tienen que elegir ahora no es la democracia y lo que no es democracia, sino una democracia muy imperfecta que no funciona como ellos querrían que funcionase, y la democracia. No se sienten escuchados, no se sienten representados y piensan que sus opiniones pues, no cuentan. En España tenemos la suerte de tener muy insertado a nivel formal los principios de separación de poderes dentro de nuestra Constitución, y yo personalmente, que soy de aquellas que defienden que tiene que haber reformas quirúrgicas de la Constitución para ir atornillando el sistema e ir pues solucionando los posibles abusos de poder que hemos detectado ya en el sistema. Para mí uno de ellos claramente que requiere una reforma quirúrgica de la Constitución es la eliminación de los aforamientos, pero incluso si ponemos eso de lado, claramente lo que nos está ocurriendo ahora no es nada más que el que no se está aplicando bien la Constitución. El problema no es el texto, el problema es la interpretación que se ha hecho del texto. Hay violaciones flagrantes, constantes de la Constitución que simplemente entre todos nosotros hemos ido normalizando. La separación de poderes requiere tensión entre los distintos poderes. Tiene que ser incómoda, una tensión incómoda. Tiene que existir esa tensión incómoda entre el legislativo y el ejecutivo, entre el judicial, incómoda, no inadecuada, que es lo que tenemos ahora, entre el judicial y el ejecutivo, y por supuesto aquellos poderes que tenemos, pues una parte del administrativo, que realmente no es un poder, pero que también sirve para controlar en parte al poder, o los organismos independientes, tienen que funcionar adecuadamente. Para mí, el poder que más falta y que no está suficientemente representado en nuestro sistema es el poder del ciudadano, el poder del individuo. Empiezo un poquito por partes.
con respecto al legislativo. Pues es que si nosotros tenemos un artículo 67 en la Constitución que nos dice que los parlamentarios no tienen que estar ligados por mandato imperativo y tenemos constantemente en todas estas décadas de democracia a los parlamentarios que no se separan nunca, nunca de los dictados de sus partidos políticos, claramente eso viola la Constitución. Y el que hayamos aceptado que esto nos va a ocurrir siempre de una manera casual, pues es un problema en el sistema. Si nosotros tenemos un artículo que habla de la elección del Consejo General del Poder Judicial, que es quien organiza el Poder Judicial, y se produce un cambio a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, gobierno de Felipe González, y nos dice al año siguiente el Tribunal Constitucional, de una manera, además, súper generosa, con el poder en ese momento y en muchos otros, pero nos dice que si los partidos acaban eligiendo a los vocales, los jueces, no los no jueces, que esos les podían elegir siempre, desde el principio les sigues eligiendo así, pero que a los vocales jueces, si acaban repartiéndoselo con respecto a su fuerza parlamentaria, que eso sería inconstitucional, pues si eso es lo que está pasando, ahí tenemos una inconstitucionalidad. Y lo que hay que hacer es darle la vuelta al texto de la Constitución y al principio y al espíritu de la Constitución, como nos dijo el propio Tribunal Constitucional. Lo mismo con los controles. Si nosotros tenemos un artículo 103 que nos dice que la Administración tiene que ser objetiva e independiente, pues es que no puede ser que cuando llegan los partidos políticos ponen a la gente de carné o los afines les promueven, que eso es inconstitucional. Y no voy a hablar ya ni siquiera de esa práctica de que encima algunos de esos cargos luego encima le dan un tanto por ciento de su sueldo al partido, que eso ya me hace saltar todos los esquemas, ya se sale de la Constitución y además de todo tipo de vergüenza y decoro constitucional. Hay una división de poderes que creo que es de lo que van a hablar Francesc y Elisa en distintos ángulos, que es esa división en el fondo que ocurre entre el poder central y los poderes autonómicos. Pues es que si el Tribunal Constitucional ha dicho que el principio de lealtad institucional está implícito en nuestro sistema y tenemos a ambas partes que ni se sientan, ni coordinan, ni son capaces de marcar objetivos, ni se dejan medir, pues claramente eso es una violación de un principio constitucional. Y podría seguir, porque podría seguir con los organismos independientes o podría seguir con lo que ocurre con respecto al intentar manejar los medios de comunicación a través de la publicidad institucional o la nueva modalidad que hay ahora, que es la de sponsorizar eventos y así pues se consiguen dar sus discursos políticos maravillosos o luego pues tener una buena entrada en esos medios de comunicación. Yo creo que si a la gente lo que les estamos pidiendo es elegir entre eso y un sistema que no sea democrático, no nos puede sorprender tanto que haya tanta gente que no sabe muy bien qué es lo que quiere, y lo que tendríamos que ponerles para elegir es un sistema democrático que vuelve a funcionar, donde vuelven a funcionar los controles, y un sistema que no es democrático. Una de las cosas que a mí me parece que más ha cambiado en los últimos años y que me preocupa muchísimo es cómo se ha movido Europa en este sentido de no ser ya tanto el garante de la separación de poderes y el buen funcionamiento de los principios democráticos. Yo creo que durante muchísimo tiempo en España teníamos esa seguridad de que independientemente de lo que hiciésemos nosotros, pues estaba ahí Europa por detrás que iba un poco controlando. Para mí, ese momento en el que Europa acepta participar a puerta cerrada y con total opacidad en el reparto de cromos del Consejo General del Poder Judicial en el último año y medio, creo que fue más o menos, pues es un momento que realmente pivota. Y creo que en términos de llamada de atención al establishment europeo, hay que poner ahí firmemente sobre la mesa que las violaciones de la separación de poderes que ocurren en aquellos países que no necesariamente están en manos de los extremos
también hay que denunciarlas. El que se piense que por razones de superioridad moral estas cosas solo ocurren en los países en manos de la extrema derecha está haciendo un agujero enorme, enorme a la credibilidad de la Unión Europea y también del sistema democrático. Y un último punto ya para provocar un poco más de discusión, que es que a mí me parece que una de las cosas sobre las que tenemos que reposicionar, ¿no?, ese sistema en la separación de poderes es el integrar un nuevo poder, que es el poder del ciudadano individual. La democracia nunca se suponía que iba a ser estática. La democracia ha estado evolucionando a lo largo de toda la historia. Desde Aristóteles hasta Montesquieu y todo lo que ha ocurrido después, hemos ido integrando nuevas cosas. Una de ellas, por ejemplo, ha sido los organismos independientes, ¿no?, que les hemos ido creando y les hemos ido involucrando. Durante mucho tiempo el ciudadano solo podía votar y ser representado, pero es que ahora mismo nosotros tenemos tecnologías que permiten que el ciudadano participe mucho más activamente. Que se vaya de lo máximo que podíamos aspirar era los ciudadanos exigentes a los ciudadanos activos. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a abrir es todos esos intentos que se están haciendo en otros países, de asambleas ciudadanas, que se están haciendo en Francia, que se están haciendo en Irlanda, que se está empezando a evolucionar. A mí me parece que es una cosa buenísima que tenemos que empezar a ver aquí también en España, y aventuro dos cosas donde me parece que sería fenomenal empezarlos a probar. Aquellos casos en los que hay bloqueos por parte de los partidos políticos. Si los partidos políticos no pueden solucionar ciertas cosas, devuelva usted el poder al ciudadano, y me parece que sería estupendo utilizarlas para empezar a revisar la situación de algunos servicios públicos. Creo que la vuelta a la separación de poderes y a los límites al poder es de las cosas más críticas, más importantes y más urgentes que tenemos ahora en el país y en toda Europa. Tenemos a toda una masa ya crítica de gente que se está moviendo a cuestionar el sistema. Y lo más preocupante es que muchos de ellos son jóvenes. Si esa posición se consolida, vamos a perder a toda una generación. Y hay que hacerlo con firmeza, hay que hacerlo con limpieza y hay que hacerlo poniendo la creatividad, no para los abusos de poder, sino para devolver el poder al ciudadano. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante intervención y además muy provocativa, porque has tratado un montón de temas que daría para... Y luego tendremos oportunidad de comentarlos y de preguntarle también a Miriam sobre lo que ha expuesto. Y ahora voy a dar la palabra a Francesc de Carreras, a mi colega y admirado maestro Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y además coincidimos, me acuerdo, como consejeros consultivos, asesorando a nuestros respectivos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y de la Generalitat Valenciana hace tiempo. Bueno, decenas de libros, tiene un ideario muy proclive al entendimiento, a la defensa del orden constitucional y contrario al independentismo. Él ha sido un gran luchador en contra del independentismo en Cataluña. También ha participado en política, empezó en el PSUC y luego pues, fue uno de los impulsores del llamado Foro Babel, una iniciativa conocida de intelectuales y artistas catalanes en defensa del bilingüismo en Cataluña y en contra de las políticas de normalización lingüística de la Generalitat de Cataluña. Y además luego participó también en el impulso, en la creación de Ciudadanos, y denunció la celebración del referéndum. Es defensor del autogobierno de los pueblos de España y nos va a hablar del cierre del modelo autonómico. Espero en esta ocasión no haber dicho nada falso. Claro. O sea, Vicente y yo nos conocemos de hace 40 años más o menos, yo diría los primeros 90 o algo así. Por ahí, por ahí. Y ha acertado, o sea, tiene buena memoria y ha seguido mi vida. Bien, tú antes has dicho que
que os hablaría sobre el Estado de las Autonomías como modelo inacabado. Es exacto. Yo había puesto el cierre del modelo, que es equivalente, pero efectivamente el Estado de las Autonomías es un modelo inacabado. Y la conclusión será esta. Primero partamos de una cosa. ¿Hay un modelo de Estado de las Autonomías en la Constitución? Yo diría que, bueno, que no hay un modelo perfectamente definido, pero sí que hay los perfiles de un modelo que es el modelo federal. Vamos a ver, en el mundo, si contemplamos el mundo, hay dos, desde el punto de vista territorial, hay dos modelos. El modelo federal y el modelo centralista. Hay algunos que participan de una cosa y otra, pero muy pocos. En general es esto. ¿En cuál estamos nosotros? No, desde el año 78 en que se aprobó la Constitución. Estamos en el modelo federal. ¿Qué significa el modelo federal? Significa pues, que hay una Constitución derivada de un poder constituyente. En el poder constituyente está la soberanía, por tanto no hay dos soberanías, sino una, y esta Constitución pues, se impone a todos. Pensemos en Estados Unidos, es decir, ¿no? Y después ya vayamos a Europa, vamos a Alemania, vamos a Suiza, vamos a Austria, vamos a otros modelos federales. En segundo lugar, un modelo federal que es que hay un Estado, digamos que al que se suele llamar federación, así por seguir el modelo americano, la federación, es decir, Washington, y después hay unos estados pues, federados, no sé, California, Minnesota, tal, ¿no? Texas. Bien, aquí hay esto, sí, hay un estado y hay estados. Y hay comunidades autónomas, aquí se llaman comunidades autónomas, los nombres no hacen a la cosa, en Alemania se llaman Länders, en Suiza cantones, en Austria también Länders, en fin, regiones en Italia, etc. Por tanto, un Estado global, constitucional, Estados miembros. En tercer lugar, entre el Estado global y los Estados miembros no hay una relación de jerarquía, sino una relación de competencias. Unos son competentes en una cosa y otros son competentes en otra. Ahora bien, esto no quiere decir que estén separados. Hay relaciones también entre ellos. Pero en caso de que alguno de ellos salga de sus competencias, se resuelve no por el poder político, sino por el poder judicial. Hay que acudir al judicial reclamando y este dice quién tiene razón. Estamos todavía en un Estado federal en general. En cuarto lugar, hay un reparto de competencias. En la Constitución tiene que estar articulado este reparto de competencias. Pues el Estado central tendrá competencias en defensa, en asuntos exteriores, tal, y en un renglón de cosas, y las comunidades autónomas serán competentes en otras. Cada Estado tiene algunas competencias, son típicas del Estado de la Federación y otras son típicas de los Estados miembros. Y por último, hay relaciones, no solo por los controles, sino hay relaciones entre Estado y comunidades autónomas, entre Federación y Estados miembros, hay relaciones porque la finalidad del Estado es una. No es que haya diversos Estados que se contrapongan, sino la finalidad del conjunto del Estado es una. Y por tanto, hay relaciones de colaboración, hay relaciones de cooperación, hay relaciones de diverso tipo para que el sistema funcione mejor, para la eficacia general del sistema. Y después hay normalmente, y esto es lo que falla aquí, un órgano general en que participen las
los estados, en nuestro caso las comunidades autónomas, un orden en que se encuentren y participen. ¿Tenemos alguno aquí? Desde luego tenemos alguno, pero no es el Senado. En todo caso es la Conferencia de Presidentes, que empezó muy tarde, a principios del año 2000, y que tiene pocas funciones. Por tanto, España es un Estado federal. Sí, coincide la Constitución, si vamos repasando, Constitución por encima de todos tal, Estados miembros también, aquí se llaman comunidades autónomas, control, en el artículo 153 están las relaciones de control entre unos y otros, no hay reparto de competencias, artículos 148 ya no tiene eficacia, el 149 pues explica cuáles son las competencias de uno y otro cuando tiene que haber, y las relaciones, no hay un Senado, hay solo comunidades, solo la Conferencia de Presidentes, y después hay comisiones mixtas entre unos y otros, etc. Es una parte en que falla. Por tanto, ¿en qué falla, en qué no es falta acabar, falta terminar, inacabado, ha dicho Vicente, falta acabar la Constitución como modelo federal, en que no hay un órgano tipo Senado federal y no hay suficientes relaciones entre las comunidades autónomas, entre comunidades autónomas y Estado y comunidades entre sí. Por tanto, estructuralmente se puede decir que es federal, la estructura es federal, el funcionamiento, el Senado, que falta, las relaciones de colaboración, son funcionamiento, el funcionamiento no lo es. Por último, aunque lo dejo esto para Elisa, están las haciendas, claro, me he olvidado antes, haciendas separadas. Una es la hacienda del Estado central, la hacienda de Washington, para decirlo así, y otra es la hacienda de Texas o de California, y aquí los equivalentes. Por tanto, podemos decir que el modelo, aunque impreciso, etcétera, pero si vamos mirando todo lo que he dicho, está todo en artículos de la Constitución, que hay que desarrollar, pero está todo allí. ¿Se siguió este modelo? Se siguió. Desde el año 79, incluso se siguió de manera muy rápida, muy acelerada. Desde el año finales del 79, un año después de aprobada la Constitución, ya estaban aprobados los estatutos de Cataluña y del País Vasco, los dos, a finales de diciembre del 79, un año justo después de la Constitución. Y en el año 83, es decir, apenas 3 años después, ya estaban formadas todas las comunidades autónomas, porque había sucedido una cosa que no sucede a veces, no sucede normalmente en constituciones federales, que no había un mapa autonómico. Era imposible hacer en la Constitución del 78, decir, España tendrá 17 autonomías, como tuvo, 2 ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, porque el sistema era que serían, a imitación del sistema de la República, del sistema de la Constitución del 31, que se irían formando por deseo las comunidades autónomas. El artículo 2 de la Constitución habla del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Derecho un poco raro, un derecho colectivo, los derechos son de las personas habitualmente. Aquí se hablaba de esto y hay que entender que en aquel momento pues, la palabra derecho quizá no era la más adecuada, pero este derecho a la autonomía se extendía en la Constitución, se elaboraban diversas vías, hasta 5 vías, para ejercitar este derecho, para que este derecho se consagrara. Pues bien, entre el año 80
y el año 83, 3 años, hubo 17 estatutos y había 17 estatutos aprobados. Cataluña y País Vasco los primeros y después todos los demás. Y estaban todos negociados entre los dos grandes partidos. En aquel momento, la UCD y el PSOE. Es cierto que 4 estatutos se aprobaron en el 83, pero estaban ya prefigurados y elaborados y pactados desde el año 82, desde el final. Fueron aprobados por el Parlamento, que había elegido a Felipe González, es decir, al líder del PSOE como presidente del gobierno, pero ya estaban negociados antes y se aprobaron igual. Por tanto, en febrero del 83 están todos. Después, ¿qué se hace con esto? Hombre, como había diversas vías y diversas competencias, que no vamos a entrar, pero que seguramente los recuerdan los que vivieron aquellos tiempos, pues lo que se hizo fue un pacto entre los dos partidos, entre PP y PSOE, pues entre UCD y PSOE, de decir, vamos a ralentizarlo todo, un poco, no todos vayamos a cambiar el Estado y descentralizarlo, sino vamos a establecer unos primeros estatutos con el máximo de competencias, en el fondo fueron 5 en realidad, y después los demás. Bien, esto fue el año 80, se hace esto, los estatutos del 80 son así, y el año 92 hay otro gran acuerdo, que es el acuerdo para que las competencias de las distintas comunidades autónomas todas sean las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que se marcha, se está en una marcha hacia el Estado liberal. Entre el año 92, en que hay este acuerdo entre PP y PSOE, el gobierno de Felipe González, el Partido Popular y el PSOE mismo, los tres firman el acuerdo, no lo firma ningún partido independentista y ningún partido nacionalista, ni PNV ni Convergencia, ni tampoco Izquierda Unida, pero sí estos dos, que serán fundamentales en la construcción del Estado de las Autonomías, y se desarrolla, se van transfiriendo competencias, las que faltan, pues en los años 90 hasta el año 2001, 2002, básicamente la ley de financiación del 2001, me parece que es muy importante, acaba de perfilar todo esto. Por tanto, estamos en el año 2001-2002 con un sistema que prácticamente es un sistema federal. Falta el Senado, falta una cierta práctica en relación con comunidades autónomas, pero estamos en la senda de lo que estaba prefigurado en la Constitución, un Estado federal. ¿Y qué se produce entonces? Desde entonces hasta ahora se produce un giro que va en sentido contrario. Y no va en sentido contrario porque los partidos piensen que tengan en sus programas que tiene que ir en un sentido contrario, sino por razones puramente coyunturales. El año 2004, en las elecciones del 2004, gana el partido, se formó un gobierno, el gobierno Zapatero, entre el PSOE, que necesita el apoyo de Esquerra Republicana, y este gobierno a la vez está implicado con el gobierno de Cataluña, en que también ha habido elecciones y en que gana, el primer partido sigue siendo Convergencia y Unió, pero gana, el que forma gobierno es el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, con el apoyo de Esquerra Republicana y de Iniciativa, que es como Izquierda Unida en Cataluña. Por tanto, por razones puramente, un poco como ahora, vaya, por razones puramente de aritmética parlamentaria, para tener gobierno en Cataluña y para tener gobierno en Madrid, se inicia un nuevo estatuto de Cataluña que nadie sabe qué finalidad tiene ni cómo va a acabar. Entre el 2004 y el 2006
este estatuto se va elaborando en absoluto secreto, absolutísimo secreto. Se aprueba en julio del 2006, julio que hay vacaciones parlamentarias, es cuando el proyecto entra y se hace público, un proyecto de estatuto entra y se hace público, se aprueba en este mes de julio sin apenas discusión pública y este estatuto, un proyecto que se tiene que mandar a Madrid para que sea aprobado por ley orgánica al Congreso de los Diputados y al Senado, pues se envía y durante el año siguiente se tramita en estos órganos hasta que el estatuto final se aprueba en referéndum en junio de 2006. Pero fijaros que toda una trayectoria de antes en que se iba hacia el modelo federal, modelo típico de los estados, se pervierte por necesidades coyunturales de partidos. Naturalmente, el federalismo tiene dos enemigos en España. Uno, el nacionalismo. Los nacionalistas nunca han sido federalistas, ni a finales del siglo XIX, que eran antifederalistas. Hay libros de teóricos del nacionalismo de aquella época, de la Lliga, contra el federalismo, ni por parte de las fuerzas españolas, que también eran antifederalistas. Recordaban la Primera República, que hubo un proyecto federal, y la Primera República, que como saben duró 11 meses, el año 73 y casi comienzos del 74, de 1873-74, fue un puro desastre, un desorden y caos total. Se tenía este recuerdo y tampoco en España, ni por parte de la izquierda ni por parte de la derecha, el nombre federalista suena bien. Pues bien, estas dos corrientes coinciden y aunque el Estado, la Constitución es federal, pues siempre hay recelos respecto a esto. Y en este punto, pues el Partido Socialista va aprobando en reuniones o congresos suyos. Hay una en Santillana el año 2003 o 2004, creo, en que se manifiesta como federal. Hay otra en Granada después, no sé si en el 2014 me parece más o menos, que también se manifiesta como federal, pero después, cuando necesita votos de los partidos independentistas para formar gobierno, para llegar a la presidencia del gobierno, tanto en el año 2004 como ahora a partir del año 18, hasta la misma actualidad de hoy, pues está haciendo concesiones a los nacionalistas en un sentido antifederal, en un sentido, o con el nombre inventado aquí en España de federalismo asimétrico, que unas comunidades autónomas, las que tienen fuerza los partidos nacionalistas, básicamente Cataluña y País Vasco, tengan unas competencias y en otras tengan otras. Y por tanto el no cierre del Estado federal, del Estado autonómico, al que el Estado autonómico sea un Estado inacabado, la culpa es básicamente de un partido que teóricamente se llama federal, que es el PSOE, pero que se deja influir por los partidos nacionalistas que no quieren el federalismo. Todo esto hace que el sistema siga abierto y sea muy disfuncional. No sé cómo voy de tiempo, supongo que mal. Al límite. Al límite. Pues como estamos en el límite y moderador es muy duro en estas cosas, solo decir, y después, si quieren las preguntas, puedo seguir contestando. El sistema es claramente disfuncional, estaba en esto, pero cambiarlo no sería muy difícil. No sería muy difícil desde el punto de vista de cambiar artículos de la Constitución. Algunos, o sea, ¿dónde está reflejado el Estado autonómico en la Constitución? En el artículo 2, que habla del derecho a la autonomía de Estados y regiones, unidad, ahí está, principio de unidad,
principio de autonomía, de nacionales y regiones y principio de solidaridad, los tres, de solidaridad. Los tres están ahí. Y después en el título octavo, donde la mayoría de artículos son las vías de acceso a la autonomía y, por tanto, como ya se ha accedido, de hecho, desde el año 83 o por lo menos desde el año 92, ya son artículos ineficaces, que ya no pueden ser aplicados. Después hay muchas disposiciones, de la 1 a la 7 disposiciones transitorias que también. Bien, habría que cambiar el artículo 2. Yo creo que habría que cambiarlo en un punto. Voy rápido, ¿eh? Habría que cambiarlo en un punto. Cuando dice derecho a la autonomía, este derecho ya ha sido ejercido y se ha acabado. No hay que poner derecho a la autonomía, sino principio de autonomía. Como en los países federales ponen principio federal. No pongamos la palabra federal, que es maldita en España. Pongamos autonomía, que se ha acreditado. Pues el principio de autonomía. Y esto hace que el principio de autonomía ya no es un derecho y todas estas vías para acceder a la autonomía también tienen que ser suprimidas en los demás artículos. Y esto coge el artículo 144, 146, 148, 150, en fin, y las siete primeras disposiciones adicionales. Por tanto, y transitorias. Y por tanto, ahí hay un primer retoque. Segundo, que ha sido fatal, el reparto de competencias, tal como está articulado en España, es un sistema que no tiene ningún país federal del mundo, porque las competencias en general la Constitución reserva al Estado central unas competencias y el resto a las comunidades autónomas. Aquí se hizo, y sigue estando, en el 149.3 de la Constitución, que las competencias de las comunidades autónomas están en los estatutos. Y de ahí que para tener más competencias, como quieren determinadas comunidades autónomas, hay que reformar los estatutos. Si se cambiara esto y si se pusiera en el artículo 149 simplemente que las competencias del Estado son las establecidas en el apartado 1 de este 149 y el resto, todas, serán de las comunidades autónomas, quiere decir que las comunidades autónomas tendrían la misma competencia. No sería un federalismo asimétrico, sino simétrico. Y deberían ejercer todas las mismas competencias, excepto algunos aspectos que, por ejemplo, el tema de la lengua, en fin, está el tema que no entremos o entrará Elisa, el tema de la financiación del País Vasco y Navarra por la cuestión de los fueros, que es algo un poco absurdo, histórico. Y después, por tanto, reparto de competencias. Tercero, pues establecer un órgano, previsiblemente un Senado, pues en que estuvieran representadas las comunidades autónomas y allí participaran en la legislación del Estado en cuestiones que les afectan y también establecieran relaciones entre las mismas. Y por tanto, así se podría terminar. Así el inacabado sistema, como decía Vicente, español, se podría terminar. Pero estuvimos a punto de acabarlo el año 2001 y se podía acabar inmediatamente. Fue interrumpido por necesidades puramente de formar gobierno, no por ninguna posición del Partido Socialista, sino por necesidad de formar gobierno, tanto entonces como ahora, y tanto en Madrid como en Barcelona, tanto en Madrid Estado Central como en Barcelona Generalitat, y ahí seguimos estando. Si no se da esto, si no se dan estos cambios, seguiremos ahí, seguiremos con lo que los catalanes llaman el conflicto.
seguiremos en conflicto. Consideraciones finales solo tendría que hacer dos, muy generales. Primero, el Estado es un instrumento. Es un instrumento para un fin, para la libertad, para la igual libertad de todos los ciudadanos. Es un mero instrumento. No la finalidad de los españoles tener un Estado federal, un Estado central. No, es un mero instrumento. Si este instrumento vale, si es eficaz, si es eficiente, si sirve para esta igual libertad de todos, que para esto nos dotamos de un Estado, tiremos adelante, con el nombre que sea. Llámese Estado autonómico, llámese Estado federal, el nombre no haga la cosa. El Estado federal no es algo ni de derechas ni de izquierdas, ni liberal ni conservador. El Estado federal es una forma de gobernarse y organizarse territorialmente para gobernarse y, por tanto, es una técnica, es simplemente una técnica de gobierno, no es un instrumento ideológico, no responde a una idea con una ideología detrás. Derechos, izquierdas, liberales, conservadores, estas ideologías clásicas, ¿no? para resumirlo. Y por tanto, yo creo que no llegaremos a solucionar el problema del Estado federal como gran conflicto en España. Siempre habrá conflictos y siempre habrá pequeños cambios hasta que lo acabemos de perfilar como Estado federal. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Francesc. Has hecho una magnífica evolución del Estado autonómico y de lo que queda. Yo que me confieso decididamente autonomista, me gusta algo muy importante, y es que de tu intervención se deduce que el Estado autonómico es irreversible en España. No cabe marcha atrás. Se tiene que mejorar, se tiene que acabar, pero el Estado autonómico es irreversible. Creo que también ha influido mucho para el progreso en esta España constitucional, las comunidades autónomas lo que han hecho. Bien, y la tercera intervención, Elisa de la Nuez Sánchez Cascados, abogada del Estado. Ha desempeñado puestos muy importantes en diversos organismos de las entidades públicas. No voy a citar, no sea cosa que... En la actualidad, dice Wikipedia, compatibiliza su trabajo en los juzgados de lo contencioso administrativo. Está adecuado. Es fallo de Wikipedia, ¿eh? Hay que actualizar Wikipedia. Bueno, lo que sí que digo yo, y esto sale de mi cosecha, es que es extraordinaria jurista, que asesora a diversas entidades públicas y empresas del sector privado, que es socia fundadora de la consultoría IClaves y responsable del área jurídica de esta empresa. Ha sido docente o es en ICADE, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad San Pablo CEU, en el Instituto de Estudios Fiscales, y ha publicado pues, numerosas colaboraciones en revistas especializadas de pensamiento, artículos periodísticos, etc. Pero yo quiero destacar, aunque ustedes ya la conocen, que es coeditora del blog Hay Derecho y secretaria general de la fundación del mismo nombre. Yo me confieso diario seguidor de este blog, ejemplo de análisis y reflexión de los temas jurídicos, políticos, sociales, económicos, culturales, siempre desde una perspectiva jurídica de más palpitante actualidad. El Estado de Derecho, la independencia de la justicia, de la política monetaria, la amnistía, la corrupción, el feminismo, la libertad de expresión y la financiación autonómica, que es de lo que nos va a hablar hoy Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por la invitación y en particular creo que es un bonito homenaje a Aldo Olcese, que estaba tan involucrado en intentar generar este tipo de debates en torno o con la sociedad civil. Y sin más voy a coger un poco el testigo de Francesc en un punto que yo creo que es muy de lo que yo venía a hablar,
que es esta idea de cómo a golpe, digamos, de necesidad política coyuntural o de tacticismo estamos modificando nuestro sistema territorial y en particular ahora el sistema de financiación autonómica, que es como, digamos, la espina dorsal, ¿no? Estamos hablando del dinero al final y de cómo se distribuye ese dinero entre las comunidades autónomas. Y claro, lo que llama la atención, o ya no llama tanto, es cómo esto deriva efectivamente de un acuerdo puramente coyuntural, la necesidad de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y un acuerdo que, de nuevo, no es ni siquiera entre un gobierno y una comunidad autónoma, es un acuerdo entre dos partidos, ¿no? En este caso el PSC y Esquerra Republicana, que después se va a trasladar a la esfera nacional. Y, por tanto, y también hay otra idea que me parece que es muy relevante, y estos cambios, que son cambios profundos y estructurales, se hacen de esta manera, por supuesto, sin un debate previo, no ya un debate técnico, que ahora hablaré un poco del tema, sino un debate político, sin, digamos, que la ciudadanía sepa muy bien esto de qué va, porque además el tema de la financiación autonómica es muy complejo, es muy poco transparente, es muy difícil de entender y, por tanto, con total opacidad, un poco pues, por la puerta de atrás, te encuentras con que se quiere reformar un sistema de financiación que sin duda habría que reformar, pero desde luego no así. Y con un componente que creo que es esencial, que es el componente de irreversibilidad. A mí me parece muy complicado, no ya revertir el Estado autonómico, por supuesto no, pero incluso un modelo de financiación que claramente va a favorecer mucho a una comunidad autónoma, y ahora entraremos en esto, no es tan fácil después de revertir, ¿no? Yo creo que esto sí que es una preocupación que debemos tener, que es la falta que está habiendo. Insisto, esto viene de lejos, pero desde luego se ha agudizado con un gobierno en minoría tan dependiente, digamos, de estas alianzas, en particular de alianzas con partidos independentistas, y no estamos teniendo un debate serio sobre lo que es un modelo de financiación territorial, que a mí me parece algo absolutamente clave. Bueno, es clave porque, evidentemente, sin esto todo lo demás sobra, por así decirlo, ¿no? Y esto no es por falta, digamos, de que no se haya hablado muchísimo de los expertos de la necesidad de la reforma del sistema de financiación territorial, ¿no? Yo aquí, por supuesto, no me considero experta. Además, ahora mismo creo que hay una mesa, ¿no?, sobre el tema de la financiación territorial con gente que sabe muchísimo del tema, pero lo que está claro es que había un cierto consenso en que el sistema había que reformarlo, había que dotarlo de más transparencia, de más objetividad, de menos arbitrariedad, donde claramente había temas que había que ajustar en temas de envejecimiento de la población, de dispersión. Es decir, había un consenso bastante amplio, digamos, consenso técnico entre los expertos, de esa necesidad. Y, sin embargo, lo que te encuentras es un poco lo de siempre, ¿no? Este acuerdo puntual, tacticista, entre dos partidos que no se sabe muy bien, o si se sabe, a qué responde, y que no tiene nada que ver con este debate, digamos, serio, riguroso, abierto, con participación de la ciudadanía, ¿no? Que parece que los ciudadanos aquí no tienen nada que decir. Y, por supuesto, tiene que haber, como es lógico, acuerdos políticos, pero esto es un tema muy técnico y, por tanto, lo que dicen los expertos a mí me parece que son cosas a tener muy en cuenta. Sin embargo, una vez más, pues esto no ocurre. Y no ocurre además con un añadido que a mí me parece muy importante. Estamos hablando de una comunidad como Cataluña, que es una comunidad de régimen común. ¿Por qué digo esto? Pues también me has dado el pie, porque, como saben, en España hay dos comunidades forales, que son el País Vasco y Navarra, que están fuera de ese sistema de financiación, la famosa disposición adicional primera. Como bien dices, viene una cosa bastante loca, ¿no?, del tema de los fueros y de las guerras carlistas. Bueno, vale. Pero el caso es que tenemos dos comunidades autónomas que no solo no contribuyen a la solidaridad del resto del Estado, saben que ellos recaudan todos sus impuestos y después hay un cupo en el caso del País Vasco, una aportación en el caso de Navarra, que es el dinero, digamos, que se paga al Estado por los servicios que presta el Estado, pues lo de siempre, ¿no?, el ejército, las relaciones exteriores. En el País Vasco y Navarra, desde luego, muy pocos. En cualquier caso, es un cálculo puramente político, que lleva siendo así toda la vida y que está supeditado a las necesidades del Gobierno de Madrid. Es decir, si se necesita el apoyo del PNV, hablando en plata, ese cupo se calcula adecuadamente para que el PNV esté contento, y si no se necesita, que eso es también muy interesante porque hay mayoría absoluta en Madrid, entonces lo que pasa es que el cupo no se toca. Es decir, siempre es un win-win para los partidos, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que era el que ha gobernado todos estos años. Esto, claro, es un cáncer del sistema. Es un cáncer del sistema porque tenemos dos comunidades autónomas muy ricas que no solo no contribuyen a la solidaridad, sino, según de nuevo los cálculos que se hacen, es que nosotros estamos pagando, o sea, el resto de las comunidades autónomas, el resto de los ciudadanos, incluido de comunidades autónomas más pobres, están metiendo dinero en el País Vasco y Navarra. Yo, por eso, cuando me hablan de los buen gestores
que son el País Vasco y Navarra, digo, hombre, a mí si me dieran mucho más dinero por cápita, por habitante, el doble prácticamente que en otras comunidades autónomas, a lo mejor yo también soy un buen gestor, ¿no? Digo, por poner las cosas en su sitio. Pero claro, esto es un cáncer, porque obviamente cualquiera que vea esto, y ahora me refiero a Cataluña, piensa, hombre, esto es un chollo, porque es que es un chollo. Yo recaudo mis propios impuestos y después yo pago al Estado en una negociación que es política, porque esto es lo importante. Si fuera una negociación técnica, no es una negociación que va a ser política y que va a depender de la situación en que esté el Gobierno en Madrid. Por tanto, ya Artur Mas, nos acordamos, ¿no? Cuando quiere este sistema. Hombre, ¿quién no quiere este sistema? Y encima con la crisis económica que tenía encima. Y esto además desencadena, es también muy interesante porque esto desencadena, es uno de los elementos desencadenantes del proceso, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que recordar que el tema que tenemos con País Vasco y Navarra es un problema muy grave, como digo yo, es un cáncer y que hace que todo el sistema de financiación, particularmente cuando hay un gobierno débil del Estado, esté, digamos, un poco puesto en entredicho por esa aspiración de otras comunidades autónomas a yo también quiero un cupo, ¿no? Claro, esto es económicamente imposible, porque una cosa que suelo decir, hombre, el derecho es flexible hasta cierto punto, pero las matemáticas no. Es decir, llega un momento en que esto no da y 2 más 2 nos suman 5, lo contemos como lo contemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una reflexión que hay que hacer. La disposición adicional primera ampara el régimen foral, lo que no ampara es el cálculo del cupo y de la aportación. Ojo, eso se puede cambiar perfectamente, perfectamente, se puede y se debe cambiar. En cualquier caso, yo creo que hay que tenerlo siempre ahí, porque es evidente que eso provoca esta aspiración, sobre todo de Cataluña, de yo quiero un sistema parecido, o por lo menos quiero un sistema que me favorezca a mí, ¿no? Y quiero llamar la atención, y ahora ya voy a hablar un poco más de derecho, del tema de que la financiación autonómica está regida por unos principios constitucionales. Es decir, la Constitución no dice cómo tiene que ser el modelo de financiación, eso queda al legislador, pero sí dice qué principios se tienen que respetar. Uno esencial, lo has mencionado tú, el artículo 2, está en el frontispicio de la Constitución y que habla de la solidaridad entre las nacionalidades y regiones de España. En el artículo 2, no después, que está también en los de la regulación de la financiación autonómica. Y luego tenemos también los artículos 156, 157 y 158 que nos hablan del principio de autonomía fiscal y financiera, tiene que ir, digamos, correlacionada, es lógico, con la autonomía política que tienen las comunidades autónomas, y también del principio de coordinación, porque como estamos, insisto, en un modelo de régimen común, todo tiene que estar razonablemente, tiene que ser coherente, no son piezas, digamos, que puedan ir por libre, tiene que haber una cohesión dentro del sistema. Esto lo dice la Constitución. Y luego, efectivamente, el legislador puede desarrollar, como ha hecho, el modelo de financiación que parezca más razonable. Y el principio de solidaridad, que como digo es esencial, está también recogido en el artículo 158, previendo que en todo caso hay que garantizarlo y además prevé un instrumento, en este caso era el fondo, bueno, es el Fondo de Compensación Interterritorial, que es el instrumento que va a permitir nivelar, puesto que, lógicamente, las comunidades autónomas no tienen todas la misma capacidad, esa, digamos, disparidad, esa solidaridad, con una idea que además me ha gustado mucho lo que has dicho, que es un instrumento ¿para qué? Para garantizar que todos los ciudadanos españoles tengan el mismo nivel de servicios básicos, vivan donde vivan. Esto es un instrumento. La Constitución diseña uno, pero el legislador puede diseñar otro. Pero el objetivo es ese. Y además también hay que recordar que a veces se nos olvida que es el Estado el que tiene que garantizar esa igualdad básica de derechos y obligaciones en todo el territorio español. Por tanto, no puede ser que un ciudadano de Extremadura, por poner un ejemplo cualquiera, o de Aragón, otro ejemplo cualquiera, pueda tener peores servicios en educación o en sanidad o en dependencia, porque para eso somos un Estado, ¿no? Quiero decir, y para eso existe este principio de solidaridad que es esencial. Como digo, son principios constitucionales desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, hay un bloque de constitucionalidad en torno a estos principios, como debe hacerse. No hay un modelo prediseñado, pero tienen que respetarse estos principios. Y es cierto, como decía antes, que el modelo actual sí que había sido objeto de críticas, hacía mucho tiempo que no se reformaba, en concreto desde el año 2009, y hay cierto consenso entre los expertos que había que reformarlo. Claro, la pregunta del millón es, pero esta es la reforma que necesitamos. Claro, entonces, aquí también hay que hacer referencia a algo que creo que es relevante, que son los procesos, ¿no? Yo como jurista, pues esto de los procedimientos, los procesos, las formas, que a veces los no juristas no
nos miran un poco como diciendo, ya están con las formalidades. Bueno, las formalidades son la esencia del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, por eso decía, recordando de dónde viene este nuevo sistema de financiación, esto viene de una necesidad táctica, coyuntural, pero es que además es un acuerdo bilateral. Y además lo que está previsto para la reforma, insisto, de un sistema de financiación de comunidades que están en el régimen, digamos, común, es un acuerdo de comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque va a afectar a todas las comunidades autónomas. Esto es tan fácil como eso. País Vasco y Navarra, el acuerdo es bilateral. Bien, nos puede parecer mal, pero digamos responde a la lógica del sistema, pero para el resto de las comunidades autónomas el acuerdo tiene que ser entre todas las comunidades autónomas. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos aquí? Y esto me recuerda, con perdón o sin perdón, mucho a lo de la ley de amnistía, ¿no? Yo llego a un acuerdo y después ya te lo voy a empaquetar, te lo voy a pasar, porque lógicamente esto va a dar lugar a un cambio normativo. Tiene que ser por ley orgánica, pero yo ya te lo traigo empaquetado y ahora tú ya lo que tienes que hacer es tramitar esto. Claro, tienes el paso previo del Consejo de Política Fiscal y Económica, donde están representadas todas las comunidades autónomas y el Estado. El Ministerio de Hacienda llega con su propuesta y el Consejo de Política Fiscal, lógicamente, muchas comunidades digan, oiga, ¿esto qué es? ¿No? Porque al final, y esto yo creo que es muy importante, ¿cuál es el pie forzado de todo esto? Hombre, que Cataluña dice que está infrafinanciada, pero es que resulta que los números no dicen eso, resulta que los datos no dicen que Cataluña está infrafinanciada. Por eso insisto en el tema de los números, que aunque yo sea de letras, pero de decir, hombre, lo que no puede ser es que el presupuesto de una reforma de la financiación sea algo que no es cierto numéricamente. Cataluña no está infrafinanciada. Esto es un mantra nacionalista que allí les renta, perdone por la expresión, les va muy bien diciendo esto, pero que sencillamente no es verdad. Hay otras comunidades autónomas que sí lo están, pero desde luego, en términos de financiación per cápita, Cataluña no está infrafinanciada. Y sin embargo, esto es lo que se cuenta como, digamos, desencadenante para reformar un sistema de financiación que nos afecta a todas las comunidades autónomas. Llama un poquito la atención. También es cierto que, claro, el Estado o el Ministerio de Hacienda o el Gobierno, que es consciente de que esto se vende regular en las comunidades autónomas y encima con elecciones que no son Cataluña, lo que llega es con el famoso tema de yo voy a aportar 20.000 millones y no se preocupen que todo el mundo sale ganando. Bueno, todo el mundo sale ganando y luego tenemos las explicaciones famosas de la hipoteca. Si a mí me pagan la hipoteca, no sé qué, que yo sinceramente es que me fastidia que me tomen por idiota cuando me cuentan ese tipo de cosas, pero claro, que es al final decir, no se preocupe que todo el mundo va a salir ganando. Pero vamos, ¿esto qué es? ¿No? Y digo, de nuevo, porque las matemáticas son las que son y los 20.000 millones del Estado de algún sitio tienen que salir. En cualquier caso, más allá de un poco estos chascarrillos y de la falta de seriedad en el debate, lo que está claro es que se viene con un pie forzado, que es Cataluña tiene que salir con más dinero del que tenía antes de entrar en la negociación, y este es el pie forzado. Y ya está. Al final parece que son 5.000 millones, no los que se pretendían, que eran muchos más. Tampoco, digamos, claro, como esto es como te asusto, y al final no es para tanto. Pero claro, yo creo que lo que hay que poner de relieve es que, aunque no sea para tanto y lo que se pretendía era mucho peor, estás introduciendo reformas claves en el sistema de financiación de una manera, no sé cómo decirla, tramposa en el mejor de los casos, ¿no? Partiendo de datos que no son ciertos y que además afectan a todas las comunidades autónomas. ¿Qué se hace para que los números les salgan a Cataluña? Que también es interesante, porque tiene que hacer cosas. Bueno, pues se juega con los fondos, ¿no? Que siempre decían en el sistema de financiación, la clave eran estos fondos, digamos, que entonces era el fondo de compensación, el fondo de suficiencia y el fondo de garantía, que traspasaban el dinero para que al final aquello, bueno, más o menos se respetase ese principio de solidaridad. Bueno, como, insisto, el pie forzado que le dan, me imagino, a los técnicos de Hacienda es, oiga, esto le tiene que salir bien a Cataluña, pues me imagino unos fondos que curiosamente resulta que le sale mejor a Cataluña que al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Que es un fondo de medio ambiente y otro de pequeñas y medianas empresas, del IVA de pequeñas y medianas empresas, hechas a la medida para que te salga ese dinero adicional que es lo que tú te has comprometido políticamente, ¿no? Yo creo que es importante entender esto, más allá de digamos, de las cantidades y tal, de cómo te están reformando algo básico, que es el sistema de financiación, como digo yo, por la puerta de atrás, y con un problema adicional que creo que hay que llamar la atención. Y que tiene mucho que ver con la amnistía también, de nuevo, porque me parece una reflexión interesante. Porque aquí hay un presupuesto fáctico, que si se quiere es
como dice el Tribunal Constitucional, la ley de la amnistía es metajurídico. No tengo que mirar el presupuesto de la ley de amnistía, esto es muy interesante la sentencia, porque esto es metajurídico. No, esto no me aplica. Vamos a ver, pero ¿cómo no le va a aplicar si es el presupuesto sobre el que usted hace la normativa? En el caso de la ley de amnistía, el presupuesto es que es excepcional, que la amnistía es excepcional, la necesidad de la convivencia, cuando toda la realidad te está diciendo que eso no es así. El Tribunal Constitucional te dice, y es muy interesante porque realmente se lo quita de encima diciendo, no, esto yo no lo tengo que analizar, me vale con lo que dice la propia ley. Pero oiga, esto con perdón, a mí me suena lo de Carl Schmitt, ¿no? Es decir, no, esto como lo dice la ley, está bien y yo no voy a mirar nada más porque no quiero mirar nada más. Y aquí es un poco lo mismo, es decir, ¿pero cuál es el presupuesto de esta reforma? Esto es metajurídico, sí, pero si usted hace una reforma con unas, digamos, pie forzado para dar más dinero a Cataluña, ¿esto cómo no va a impactar en la valoración jurídica de la norma que hace usted? Porque evidentemente esto no responde al principio de solidaridad y esto creo que es muy importante desde un punto de vista constitucional. Aparte que, como digo, introduce en el sistema unas variables que son arbitrarias, que no son objetivas, que no son transparentes y que al final da igual, te va a salir lo que tú quieras que te salga, ¿no? Y yo creo que esta reflexión de cara a lo que pueda pasar es importante. De hecho, nosotros en Hay Derecho, una de las cosas que queremos hacer precisamente, lo comentaba antes, es una especie de web explicando estas cosas para que por lo menos el ciudadano, que no tiene por qué ser experto en esto, como es lógico, pero entienda cosas muy básicas de lo que nos estamos jugando aquí, ¿no? Estamos jugando al final el tema del nivel de los servicios que tienen las comunidades autónomas, que son los servicios del Estado del Bienestar, que son la sanidad, la educación y la dependencia. Entonces, la verdad que yo creo que hay que tomárselo un poquito en serio. Y una reflexión también que me parece interesante, que la he leído en algún artículo, es el Estado está renunciando ahí a cosas muy importantes, no solo porque renuncia a dinero, y renunciar a dinero es renunciar a capacidad. Porque, claro, al final esos famosos 20.000 millones, bueno, pues a ver de dónde salen y sobre todo tú te estás privando de una capacidad de hacer cosas que creo que no estamos en el Estado para muchos trotes, pero luego, sobre todo, vas a dejar en manos de las comunidades autónomas muchas decisiones en materia de estado del bienestar que a lo mejor luego no te gustan. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque también esto de la autonomía de las regiones, la autonomía fiscal, pero luego resulta que no te gusta lo que hacen y está el tema del dumping fiscal, bla, 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 ¿no? Entonces yo creo que esta reflexión como sociedad civil, nos la tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer hasta qué punto el Estado debe renunciar a esa capacidad que también es el instrumento de esa solidaridad entre las comunidades autónomas, que yo creo que es algo, por eso digo que es como la espina dorsal, ¿no? Podemos hablar mucho de competencias, de funciones, estamos hablando de cómo se financian esas competencias y esas funciones, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí por lo menos me parece que es algo importante. Y luego también para terminar querría también llamar un poco la atención sobre algo que se habla poco, ¿no? Pero yo creo que estos, ¿cómo te diría? Estos encajes de bolillos y estos enjuagues que cada vez hacemos más, y lo digo porque yo creo que forma parte también de una reflexión como jurista, a lo mejor nos hacen perder un poco de vista la finalidad para la que están hechas estas cosas. Por eso me ha gustado mucho lo que has dicho, si es que el Estado federal es un instrumento. Si funciona nos vale y si no funciona no nos vale. Entonces, yo también hago un poco de apelación, ahora ya digo, a los técnicos de Hacienda, pero también a los juristas, pero también a los señores que han redactado la sentencia de la ley de amnistía o la propia ley de amnistía. Es decir, pero vamos a ver, no nos damos cuenta de dónde nos lleva este tipo de... Como ponernos anteojeras y decir, bueno, a mí me tiene que salir esto y da igual si reviento el sistema de financiación, si reviento la solidaridad o al final si digo que al final el presupuesto de una ley yo no lo voy a analizar y me conformo con lo que diga el Parlamento. Porque claro, y yo ya termino con esto, reflexión, ¿por qué piensas que siempre te va a gustar lo que hace el Parlamento? ¿Por qué piensas eso? Porque pasado mañana puedes tener algo totalmente contrario y tú mismo o nosotros mismos nos hemos privado de los controles que necesitaríamos tener. Si el Tribunal Constitucional, y yo les aseguro que con esta composición el Tribunal Constitucional valida cualquier reforma del sistema de financiación, porque él mismo ha dicho, yo no voy a entrar en la cuestión metajurídica, la cuestión política, y pasado mañana tampoco vas a entrar cuando haya un Parlamento que no te guste, digo, a la mayoría que hay ahora mismo en el Tribunal Constitucional, porque vas a decir que es metajurídico. ¿No ves que te estás privando de elementos esenciales de control? Y lo mismo que he dicho del Estado. Te estás privando de una capacidad esencial del Estado para
conseguir esa solidaridad y que realmente vivamos todos en el mismo estado, en el mismo país, ¿no? Y con esto termino, y perdón si he sido un poco así vehemente, pero de verdad que creo que lo de la financiación autonómica es de lo más grave que hemos visto, y mire que hemos visto cosas últimamente. Bien, muchísimas gracias, Elisa. Reflexión llena de sensatez, y precisamente por eso ese pacto, ese proyecto que hay por ahí, lo titulan financiación singular, pero lo adjetivan. Financiación singular solidaria. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo dicen que solidaria? ¿No? Esto es alucinante. Bien, nos quedan muy pocos minutos. Yo tengo muchas preguntas que hacer. Los temas han sido fantásticos y bueno, pues podríamos estar aquí hablando horas, pero yo creo que la sociedad civil que está aquí es la que tiene que ahora protagonizar las preguntas. Lo que sí ruego es que las preguntas sean muy cortitas. Por favor, que no sean conferencias. Primero, ha levantado la mano. Tú. No, tú. No, allí detrás. Tercera fila. Que hay muchas manos. Qué suerte. Buenos días, muchas gracias. Voy a ser muy breve, pero llevo años asistiendo a diferentes congresos, tanto a estos desde el principio, con el llorado Aldo Occese, y a otros. Y siempre tengo la misma pregunta, porque aquí oigo, en todos los foros, hay que, los ciudadanos tienen que, y salgo con una ilusión de aquí tremenda, y cuando llego fuera me estrello de nuevo con la realidad. Los ciudadanos están desmotivados, no tenemos cauces, y hoy, según estoy escuchando esto, digo, quizás hay una rama de la sociedad que son los periodistas que podrían ayudarnos, y bastante, porque a mí me llama mucho la atención que todos estamos en contra del autoritarismo, sea la tendencia política que sea la que lo ejerza, pero cuando una persona absolutamente dictatorial convoca una rueda de prensa sin preguntas, ahí están todos, haciéndole la foto, escuchando el discurso. ¿Por qué no los periodistas? Sería lo mejor, ustedes que tienen más posibilidades que un ciudadano de a pie, de hablar con ellos y decir, vamos a empezar por el apagón informativo a este tipo de tendencias y vamos a darle la voz a los ciudadanos. Y que entonces, foto no, por favor, ante todas estas situaciones que empecemos a tomar fuerza. Pero si no tenemos un micrófono, nada más que cuando venimos a estos actos, poco podemos hacer, porque ya llevo años estrellándome con la realidad y quería decírselo a ver si es una utopía lo que estoy proponiendo o si tiene alguna cabida. Muchas gracias. Miriam. Sí. Bueno, pues comparto parte de la frustración. Efectivamente, yo creo que se podría hacer mucho más desde los medios de comunicación. Tenemos que ser conscientes de cuál es la situación de muchos medios de comunicación en España que tienen muchísimas dificultades económicas y que es muy fácil por parte del poder político ejercer presión iba a decir indirecta, pero muchas veces directa sobre esos medios de comunicación. Es impresionante que haya todavía muchos periodistas que en esa situación siguen siendo absolutamente independientes y valientes. Pero sí que quería puntualizar con algo que has mencionado, que es un poco como decir, ustedes que pueden, no. Nosotros que podemos, porque tenemos que tener clarísimo que solamente hace falta ver el tipo de público que hay aquí que se puede permitir venir a hablar de ese tipo de cosas a esta hora de la mañana, etcétera, etcétera, que somos gente pues, que tiene una cierta flexibilidad para poder interesarnos por esto y que además muchos de vosotros tenéis mucha capacidad pública. Y creo que eso es algo que no se ha asumido completamente en el país. Yo a veces cuando escucho ahora, y en España mejor nos hemos pasado el último año y medio reuniéndonos con ciudadanos pues por todo el país. Y hay veces que piensas, oye, los que tienen más medios, más capacidad, más libertad, quieren que sea, yo soy de un pueblo de Castilla y León, pues que sea el carpintero de mi pueblo el que tiene que salir a defender todo esto. No, los que tienen más poder tienen
mucha más responsabilidad. Y solamente decirte que mi percepción en los 3 años que llevamos trabajando intensamente en esto, en España Mejor, son 2 cosas. Primero, que somos muchos, pero no estamos organizados. Y entonces muchas veces las discusiones se quedan a un nivel muy intelectual, pero no enganchan con la calle. Y segundo, que sí que se nota que cuando lo haces con intensidad y empujando mucho con los medios de comunicación, se mueven un poquito en la parte económica y social. Donde no se mueve nada, y me da lo mismo el color, es en la parte de la limpieza. Eso es lo que me ha llevado a mí a pensar en que, bueno, pues habrá que hacerlo por una opción más política. Los que puedan por los nuevos partidos, los que puedan dentro de los partidos actuales con corrientes mucho más críticas y los que puedan organizándose mucho más en la sociedad civil. Muchas gracias. ¿Y en la primera fila? Perdón. Cuando se habla de financiación autonómica, solo se habla de los ingresos. El debate gira en torno a los ingresos. Yo creo que en España es imprescindible un gran debate sobre la eficiencia del gasto público. Porque, por poner un ejemplo, Cataluña se queja de un déficit fiscal que uno dice que son 2.000 millones, otro 20.000, porque esto es como una lotería. El hecho real es que con el FLA que instaló el ministro Montoro, este supuesto déficit fiscal ha estado cubierto cada año por el Gobierno, sin devolver ni intereses ni capital. Por lo tanto, el déficit fiscal no existe porque el dinero lo han tenido. Pero seguimos hablando de ingresos y no de gasto. En 2024, quien más empleo público ha creado en España ha sido la administración pública. Esto no es normal. En plena digitalización, esto no es lógico. Hay duplicidad de actuaciones por todas partes, el Ayuntamiento, la Diputación, y este debate no entiendo por qué no se hace. Los partidos, seguramente como todos tienen ámbito de poder, no entran en el gran debate de cómo se gasta el dinero público. El Tribunal de Cuentas no lo hará este trabajo, porque el Tribunal está compuesto por cuotas de partido. Y quien podría hacer lo que es la IREF no tiene medios ni se los darán. Por tanto, aquí este es el gran debate. Y ya acabo diciendo una cosa para que no centremos mucho el problema real que tenemos en España. En las jornadas del Círculo de Economía del año pasado en Barcelona, el título genérico era Europa, o sea, China, Estados Unidos y cómo queda Europa. Y en una mesa redonda, Luca de Meo, persona muy lúcida, que ha sido presidente de SEAT y de Renault, dijo, si me permiten un paréntesis, lo que estamos hablando es muy importante, pero el gran problema de Europa es que las clases medias están desapareciendo. En España, con el nivel salarial que tenemos, es imposible albergar un futuro con cierto optimismo. Sí, no, totalmente. El tema de la eficiencia del gasto público, totalmente. Yo ya hemos tratado solo el tema de los ingresos, totalmente de acuerdo. Además, nosotros en la Fundación hicimos un estudio que se llama el Dedómetro sobre mérito y capacidad sector público en Cataluña, y lo primero que llama la atención es el tamaño de su sector público. Es decir, ellos tienen muchísimo más entidades que cualquier otra comunidad autónoma. Tiene lógica en algunos casos por competencias que no tienen los demás, pero en la mayor parte de los casos es esa famosa estructuras de Estado, ¿no? Yo quiero replicar un Estado y, por tanto, creo una miríada de entidades públicas. Nos salía eso y nos salía también un gasto público, digamos, en esas entidades públicas muy superior a la media del resto de España. Hicimos además la comparativa con Madrid, que tiene un PIB similar. Hicimos también la comparativa con Andalucía, que tiene menos PIB, pero mucha extensión territorial. Y entonces lo primero que salta a la vista, aunque evidentemente esto no es todo el gasto público, es una muestra, pero era interesante ver cómo efectivamente en esto claramente tienen más gasto público. Y sí, creo que es muy importante focalizar y poner ahí el foco, porque es verdad que aunque no sea mucho dinero, pues dicen, ¿es el chocolate del loro comparado con las pensiones? No. Ya no es el tema del chocolate del loro, es el tema de la ejemplaridad. Es decir, si uno ve que sus impuestos al final se usan para lo que se usan, que las infraestructuras se caen a pedazos, esto desde el punto de vista de la idea de voy a pagar impuestos porque son para la educación y la sanidad se te cae por todos lados, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo que hay que poner el foco ahí, y en particular Cataluña tiene un problema de mucho gasto público y probablemente de mala gestión. Nos quedan 3 minutos, me acaban de avisar, por lo tanto, tenemos que someternos al programa. Muchas gracias. Primero, dar la enhorabuena por esta magnífica y trascendental mesa, ¿no?
Yo quisiera hacer una propuesta formal, si es que se considera, para que este Congreso pueda elevar una conclusión, de las muchas que pueda elevar, pero una muy importante, a Europa, al Comisario de Justicia Europeo, hoy mismo, y a las presidencias de las instituciones europeas, que es la siguiente. Desde Sociedad Civil Española, al que formo parte, 130 asociaciones de la sociedad civil hemos escrito el pasado miércoles al Comisario de Justicia, señor Magrat, denunciando que el presidente del Gobierno ha conculcado, ha atacado la independencia judicial, pretendiendo condicionar al TJUE, más aún pretendiendo anunciar el fallo que ha de hacer sobre la ley de amnistía en su comparecencia de balance anual el pasado 15 de diciembre en sede de todos los españoles, Moncloa, delante de los medios de comunicación nacional e internacionales, diciendo que la ley de amnistía es legal. Transcribo casi literalmente minuto 40:02, por quien quiera escucharlo. La ley de amnistía es legal, puesto que informes relevantes europeos, como el de la Comisión Europea o la Comisión de Venecia, me dan la razón, viene a decir, cuando la Comisión Europea sabemos que dictamina en junio que es una autoamnistía para comprar 7 votos corruptos para obtener una presidencia de gobierno, y la Comisión de Venecia dice que ataca elementos fundamentales del rule of law europeo. Y añade que a su vez también se ha juntado últimamente el abogado general del TJUE, señor Spillman, que me da la razón, diciendo que es para la concordia de Cataluña, cuando es un argumento exclusivamente político, que no es cierto, y no es un argumento jurídico. Pues bien, hemos denunciado digamos, ataque directo a la independencia judicial y al TJUE por parte del presidente del Gobierno, en carta dirigida, como digo, al Comisario Europeo de Justicia, señor Magrat, el miércoles pasado. Y el viernes, 2 días después, el pueblo español hemos salido en manifestación al pie del Monumento a la Constitución de Cádiz, en Cádiz, ¿verdad?, reclamando muchísimas cosas que el presidente del Gobierno está conculcando, 41 ataques, por ejemplo, antes se ha dicho, a la Constitución directos, pero además de todo, señalando expresamente esto mismo que hemos redactado la sociedad civil española, es decir, el ataque directo y querer forzar al TJUE para obtener un fallo espurio de cara a la ley de amnistía. Por eso creo que es muy importante definitivamente bajar al terreno de lo concreto y, modestamente, solicito a este Congreso, si se considera, que la conclusión de este aspecto pueda sumarse, si se quiere, o emitir otro dictamen a las instituciones europeas, al Comisario de Justicia, para reclamar independencia judicial que ha conculcado el presidente del Gobierno de cara al próximo fallo del TJUE. Muchísimas gracias y perdón por mi extensión. Gracias. Bueno, yo creo que está aquí el presidente del Congreso y de la Fundación Independiente, y creo que esta tarde habrá una sesión donde se expondrán las conclusiones y, por lo tanto, la propuesta que acabas de hacer pues puede tener en consideración. Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que dejar claro es que no hay duda, yo como persona que he trabajado en la Unión Europea y que me he ocupado de cosas de la Unión Europea durante muchísimos años, una de las menos dudas que tengo es la independencia del Tribunal de Justicia Europeo. O sea, que la única cosa es recomendarte, si eso es lo que vais a hacer. No entiendo muy bien por qué estáis yendo al comisario, pero vamos, la independencia del Tribunal de Justicia Europeo es que la han demostrado un montón. Creo que de las buenísimas cosas que todavía tenemos en Europa es que la justicia allí funciona. Nos guste o no nos guste, cometerán errores o no cometerán errores, pero falta de independencia no tiene. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. No podemos continuar porque empieza la siguiente sesión. Gracias.